Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés. Los conocimientos que él obtuvo fueron influidos por, por Schopenhauer, de Nietzsche y del existencialismo alemán. Él nació el 7 de noviembre de 1913 y murió el 4 de enero de 1960. Contribuyó con la conformación del pensamiento filosófico conocido como absurdismo. Se le ha asociado frecuentemente con el existencialismo, aunque Camus siempre se ha considerado ajeno a él. Camus explora la condición humana de aislamiento dentro de un universo que llega a parecer ajeno, el extrañamiento del ser humano hacia sí mismo, el problema del mal y la fatalidad de la muerte. Se considera que su pensamiento representa la desilusión de los intelectuales en la época de la posguerra. Defendía los valores como la justicia y la libertad. En sus últimos trabajos esbozó un humanismo liberal que rechazaba los aspectos dogmáticos del cristianismo y el marxismo. El hombre rebelde es un ensayo filosófico publicado en 1951 por el autor Albert Camus. Se divide en 3 partes. En cada apartado se profundiza sobre diversas formas de rebelión en contra de los valores y principios establecidos como incambiables y inmutables. La primera parte es la rebelión metafísica. Y para hablar acerca de la rebelión metafísica hay que saber exactamente a qué nos referimos con metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los componentes y fundamentos de la realidad. Con esto se puede entender la existencia, el ser, el tiempo y el espacio. Ahora, hablando de la rebelión en sí, es una protesta en contra del orden establecido, rechazando la idea de un Dios todopoderoso para hablarle como iguales, con el fin de sobreponer el poder del hombre encima del de Dios, pero tampoco niega la existencia del mismo. El segundo apartado es la rebelión histórica, que habla más que nada acerca de los movimientos sociales que han marcado la historia con ellos. Trata de comprender las mentes tras la época para comprender cuáles fueron los motivos que los atrajeron a rebelarse en contra de su gobierno o en contra de cualquier cosa a la que se hayan rebelado. En este apartado comprende desde la Revolución Francesa a la Revolución Rusa, pasando por la polémica literatura de Marqués de Sade, el anarquismo y el terrorismo, que pues son movimientos sociales a los cuales todos estamos familiarizados. Como último apartado ofrece una reflexión acerca del arte y la rebelión y las similitudes que tienen entre sí, porque como sabemos el arte es una forma de expresarse por medio de una obra. Punto ofrece que la negación total no existe, igual que las cosas que no tienen sentido, porque aunque algo no tenga sentido, tiene el sentido de no tener sentido. Por último, diré una frase acerca del libro. En efecto, la rebelión, sin pretender resolverlo todo, puede ya, por lo menos, hacerle frente. Y ya. Yo les voy a hablar de Gabriel Marcel, quien fue un dramatólogo y filósofo francés, quien sostenía que los individuos solo pueden ser comprendidos en base a las situaciones específicas que se veían implicados. Es uno de los autores más conocidos e influyentes de la corriente personalista cristiana del siglo XX. A lo largo de su vida se dedicó a la música, al teatro como dramaturgo y a la filosofía. Él nace el 7 de diciembre de 1889 en la ciudad de París, Francia. Era de origen judío y a la edad de 4 años perdió a su madre, por lo que fue educado por su abuela y su tía. Su padre se llamaba Henri Marcel y era un diplomático y consejero del Estado. En cuanto a sus estudios, Gabriel estudió en el Liceo Carnot y en la Universidad de Sorbonne, donde cayó bajo la influencia del idealismo crítico de León Brunswick y del espiritualismo de Henri Bergson. Luego fue profesor en algunos liceos clásicos y los dedicó al periodismo y a la crítica literaria.
En cuanto a su trayectoria, él se convirtió al catolicismo en 1929, enseñó en la École Normale Supérieure de París y en otros institutos de otros países. En cuanto a su pensamiento, se caracterizaba por la presencia de la doble influencia brelsoniana y del idealismo angloamericano. También se dice que él defendió el primado de la filosofía del conocimiento y afirmó que la metafísica no debe degradar. Otra de sus obras es la que publicó en 1935 llamada Ser y Tener, donde también desarrolla el tema de la existencia, pero ahora en el contexto entre problema y misterio. Y la última es la que se publicó en 1944 llamada Homo Viator. Finalmente, Marcel muere el 8 de octubre de 1973 a la edad de 84 años. Una de las características de este pensador es el rechazo al sistema y las reglas ya establecidas. Esto ayuda a perfilar su pensamiento, ya que no se basa en la perforación o en la construcción, sino en el ahorro. Se habla de dos categorías difícilmente puestas a la mínima expresión. Estas son el ser y el tener. Esto habla del hombre tratando de identificarse con todo lo que tiene alrededor y sin embargo cuando se sumerge en esto ignora lo que es. El tener en cuenta esto, se debe tener mucho en cuenta esto, ya que el tener encuentra un sentido muy grande en los cuerpos, y esto tiene que ver en la actitud que lleva el hombre, ya que no es lo mismo ser poseedor que ser poseído. Decir que se tiene cuerpo es suponer que nos distinguimos de él. Entonces, hablando de esta forma, se podría decir que hacemos del cuerpo un yo. Es decir, que usamos esto como un instrumento y lo hacemos regio por voluntad. El tener reduce al hombre como una cosa. Sin embargo, el autor habla del hombre como un ser, o es decir, un misterio. Un misterio para Marcel habla de algo que se entromete en tus planes y tus propios datos y simplemente se hace un simple problema. Sin embargo, para distinguir el misterio del problema hay dos cosas: que el problema se puede reducir y el misterio es algo en el que ya estás comprometido, o el yo mismo está comprometido.